Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Texto. La obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, como el más importante de todos los derechos fundamentales, incluido en el artículo 15 de la Constitución española, debe plantearse no solo de forma que los ciudadanos alcancen la protección a través de las administraciones públicas, sino que se ha de procurar la adopción de medidas destinadas a la prevención y control de riesgos en su origen, así como a la actuación inicial en las situaciones de emergencia que pudieran presentarse. La Ley 2/1985 de 21 de enero, sobre protección civil, contempla los aspectos relativos a la autoprotección, determinando en sus artículos 5 y 6 la obligación del gobierno de establecer un catálogo de las actividades de todo orden que puedan dar origen a una situación de emergencia y la obligación de los titulares de los centros, establecimientos y dependencias o medios análogos donde se realicen dichas actividades, de disponer de un sistema de autoprotección, dotado con sus propios recursos, para acciones de prevención de riesgos, alarma, evacuación y socorro. Asimismo, el propio artículo 6 determina que el Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior, previo informe de la Comisión Nacional de Protección Civil, establecerá las directrices básicas para regular la autoprotección. Por parte de las distintas administraciones públicas se han desarrollado normas legales, reglamentarias y técnicas en materia de prevención y control de riesgos, que constituyen una buena base para el desarrollo de acciones preventivas y en consecuencia de la autoprotección. Entre ellas, es preciso destacar la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuyo objeto es promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Es evidente que la protección de los trabajadores de una determinada dependencia o establecimiento, especialmente en cuanto se refiere a riesgos catastróficos, implica, las más de las veces, la protección simultánea de otras personas presentes en el establecimiento, con lo que, en tales casos, se estará atendiendo simultáneamente a la seguridad de los trabajadores y a la del público en general. En otras ocasiones, sin embargo, el ámbito de protección abarcado por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, no será coincidente con el que debe corresponder a la autoprotección a que se refiere la Ley 2/1985, de 21 de enero. Así, por ejemplo, determinados riesgos, los estrictamente laborales, lo serán únicamente para los trabajadores de un determinado establecimiento, sin afectar al resto de las personas presentes en el mismo. Por el contrario, otros riesgos, derivados del desarrollo de una determinada actividad, lo son fundamentalmente para un colectivo de ciudadanos, a veces enormemente extenso, que por diferentes razones, se encuentran expuestos. En ciertos casos, la generación del riesgo puede no derivarse incluso de una actividad económica o vinculada a una actividad propiamente laboral. En consecuencia, la actividad protectora de la seguridad y la salud, derivada de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, teniendo un campo común con la autoprotección a que se refiere la Ley 2/1985, de 21 de enero, no cubre los requerimientos de prevención o reducción de riesgos para la población de los que esta última se ocupa. Por otra parte, deben citarse en el ámbito estatal, el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, o la Orden de 13 de noviembre de 1984, sobre evacuación de centros docentes de educación general básica, bachillerato y formación profesional. También existe en diversos ámbitos de las comunidades autónomas y de las entidades locales experiencia en la aplicación no vinculante de la Orden de 29 de noviembre de 1984, por la que se aprueba el Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia contra Incendios y de Evacuación de Locales y Edificios, y han sido promulgadas por las comunidades autónomas normas y reglamentos en materias tales como espectáculos públicos, o prevención de incendios, que, junto a las ordenanzas municipales, han ido acrecentando el cuerpo normativo de la autoprotección.
La autoprotección ha sido asimismo abordada en las directrices básicas de planificación de protección civil y en los planes especiales ante riesgos específicos. Este Real Decreto viene a desarrollar los preceptos relativos a la autoprotección, contenidos en la Ley 2.1985, de 21 de enero, y a dar cumplimiento a lo establecido en la sección cuarto, del capítulo I, del Real Decreto 2816-1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, anteriormente citado. Constituye el marco legal que garantiza para todos los ciudadanos unos niveles adecuados de seguridad, eficacia y coordinación administrativa, en materia de prevención y control de riesgos. Respeta asimismo las competencias propias de las comunidades autónomas y entidades locales en la materia y la existencia de una determinada normativa básica sectorial que impone obligaciones de autoprotección frente a riesgos específicos. Así, las disposiciones de este Real Decreto tendrán carácter supletorio para las actividades con reglamentación sectorial específica. La norma básica de autoprotección define y desarrolla la autoprotección y establece los mecanismos de control por parte de las administraciones públicas. Contempla una gradación de las obligaciones de la autoprotección y respeta la normativa sectorial específica de aquellas actividades que, por su potencial peligrosidad, importancia y posibles efectos perjudiciales sobre la población, el medio ambiente y los bienes, deben tener un tratamiento singular. La norma básica de autoprotección establece la obligación de elaborar, implantar materialmente y mantener operativos los planes de autoprotección y determina el contenido mínimo que deben incorporar estos planes en aquellas actividades, centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias que, potencialmente, pueden generar o resultar afectadas por situaciones de emergencia. Incide no solo en las actuaciones ante dichas situaciones, sino también y con carácter previo, en el análisis y evaluación de los riesgos, en la adopción de medidas preventivas y de control de los riesgos, así como en la integración de las actuaciones en emergencia, en los correspondientes planes de emergencia de protección civil. Dada la complejidad de la materia y su posible incidencia sobre la seguridad de las personas, se hace necesario llevar a cabo el estudio y seguimiento permanente de las normas en materia de autoprotección así como de las relaciones intersectoriales que esta normativa conlleva, en orden a la vigencia y actualización de la propia norma básica de autoprotección. En el proceso de tramitación del presente Real Decreto ha participado la Comisión Nacional de Protección Civil, mediante la emisión de su informe preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 2.1985, de 21 de enero. En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con el informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de marzo de 2007, de ISPONGO. Artículo 1. Aprobación de la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias, dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias, dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, en adelante norma básica de autoprotección, cuyo texto se inserta a continuación de este Real Decreto. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. Las disposiciones de este Real Decreto se aplicarán a todas las actividades comprendidas en el anexo I de la norma básica de autoprotección aplicándose con carácter supletorio en el caso de las actividades con reglamentación sectorial específica, contempladas en el punto 1 de dicho anexo. 2. No obstante, las administraciones públicas competentes podrán exigir la elaboración e implantación de planes de autoprotección a los titulares de actividades no incluidas en el anexo I, cuando presenten un especial riesgo o vulnerabilidad. 3. Quedarán exentas del control administrativo y del registro, aquellos centros, establecimientos o instalaciones dependientes del Ministerio de Defensa, de instituciones penitenciarias, de las fuerzas y cuerpos de seguridad y resguardo aduanero, así como los de los órganos judiciales. 4. Cuando las instalaciones o actividades a las que se refiere esta norma básica dispongan de reglamentación específica propia que regule su régimen de autorizaciones, los procesos de control administrativo y técnico de sus planes de emergencia interior responderán a lo dispuesto en la citada reglamentación específica. Artículo 3. Carácter de norma mínima. 1.
Las obligaciones de autoprotección establecidas en el presente Real Decreto serán exigidas como norma mínima o supletoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1. 2. Los planes de autoprotección previstos en esta norma y aquellos otros instrumentos de prevención y autoprotección impuestos por otra normativa aplicable, podrán fusionarse en un documento único cuando dicha unión permita evitar duplicaciones innecesarias de la información y la repetición de los trabajos realizados por el titular o la autoridad competente, siempre que se cumplan todos los requisitos esenciales de la presente norma y de las demás aplicables de acuerdo con el artículo 2.1. Artículo 4. Elaboración de los planes de autoprotección. 1. La elaboración de los planes de autoprotección previstos en la norma básica de autoprotección se sujetarán a las siguientes condiciones. A. Su elaboración, implantación, mantenimiento y revisión es responsabilidad del titular de la actividad. B. El plan de autoprotección deberá ser elaborado por un técnico competente capacitado para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección frente a los riesgos a los que esté sujeta la actividad. C. En el caso de actividades temporales realizadas en centros, establecimientos, instalaciones o dependencias, que dispongan de autorización para una actividad distinta de la que se pretende realizar e incluida en el anexo I, el organizador de la actividad temporal estará obligado a elaborar e implantar, con carácter previo al inicio de la nueva actividad, un plan de autoprotección complementario. D. Los centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias que deban disponer de plan de autoprotección deberán integrar en su plan los planes de las distintas actividades que se encuentren físicamente en el mismo, así como contemplar el resto de actividades no incluidas en la norma básica de autoprotección. E. En los centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias del apartado anterior se podrá admitir un plan de autoprotección integral único, siempre que se contemple todos los riesgos particulares de cada una de las actividades que contengan. F. Los titulares de las distintas actividades, en régimen de arrendamiento, concesión o contrata, que se encuentren físicamente en los centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias que deban disponer de plan de autoprotección, de acuerdo con lo establecido en el anexo I, deberán elaborar, implantar e integrar sus planes, con sus propios medios y recursos. 2. El plan de autoprotección deberá acompañar a los restantes documentos necesarios para el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización necesaria para el comienzo de la actividad. 3. Las administraciones públicas competentes podrán, en todo momento, requerir del titular de la actividad correcciones, modificaciones o actualizaciones de los planes de autoprotección elaborados en caso de variación de las circunstancias que determinaron su adopción o para adecuarlos a la normativa vigente sobre autoprotección y a lo dispuesto en los planes de protección civil. Artículo 5. Registro de los planes de autoprotección. 1. Los datos, de los planes de autoprotección, relevantes para la protección civil deberán ser inscritos en un registro administrativo, que incluirá como mínimo los datos referidos en el anexo cuarto de la norma básica de autoprotección. A tal fin, los titulares de las actividades remitirán al órgano encargado de dicho registro los referidos datos y sus modificaciones. 2. El órgano encargado del registro, así como los procedimientos de control administrativo y registro de los planes de autoprotección de los centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias donde se desarrollan las actividades relacionadas en el anexo I de la norma básica de autoprotección, será establecido por las comunidades autónomas competentes o el órgano competente establecido en el caso de actividades con reglamentación sectorial específica. Artículo 6. Funciones de la Comisión Nacional de Protección Civil en materia de autoprotección. La Comisión Nacional de Protección Civil, de acuerdo con las funciones que le atribuye la Ley 2.1985, de 21 de enero, sobre protección civil, tendrá las siguientes funciones relacionadas con la autoprotección. A. Proponer las revisiones y actualizaciones necesarias de la norma básica de autoprotección. B. Proponer las modificaciones que procedan en las disposiciones normativas relacionadas con la autoprotección. C. Proponer criterios técnicos para la correcta interpretación y aplicación de la norma básica de autoprotección. D. Informar preceptivamente los proyectos de normas de autoprotección que afecten a la seguridad de personas y bienes. E. Elaborar criterios, estudios y propuestas en el ámbito de la autoprotección. Artículo 7. Promoción y fomento de la autoprotección. 1.
Las distintas administraciones públicas, en el marco de sus competencias, promoverán de forma coordinada la autoprotección, estableciendo los medios y recursos necesarios mediante el desarrollo de actuaciones orientadas a la información y sensibilización de los ciudadanos, empresas e instituciones en materia de prevención y control de riesgos, así como en materia de preparación y respuesta en situaciones de emergencia. 2. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias establecerá un fondo de documentación especializado en materia de autoprotección para contribuir al desarrollo y promoción de la misma. Artículo 8. Vigilancia e inspección por las administraciones públicas. Las administraciones públicas, en el ámbito de la autoprotección, ejercerán funciones de vigilancia, inspección y control, de acuerdo a lo siguiente. A. Los órganos competentes para el otorgamiento de licencia o permiso para la explotación o inicio de actividad que corresponda, velarán por el cumplimiento de las exigencias contenidas en la norma básica de autoprotección. B. Los órganos competentes en materia de protección civil de las administraciones públicas estarán facultados para adoptar las medidas de inspección y control necesarias para garantizar el cumplimiento de la norma básica de autoprotección. Artículo 9. Régimen sancionador. El incumplimiento de las obligaciones de autoprotección será sancionable por las administraciones públicas competentes, conforme a la Ley 2.1985, de 21 de enero, las correspondientes leyes de protección civil y emergencias de las comunidades autónomas y el resto del ordenamiento jurídico aplicable en materia de autoprotección. Disposición transitoria única. Actividades existentes. Los titulares de las actividades del anexo y de la norma básica de autoprotección, que ya tuvieran concedida la correspondiente licencia de actividad o permiso de funcionamiento o explotación a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto, deberán presentar el plan de autoprotección elaborado ante el órgano de la administración pública competente para la autorización de la actividad en el plazo que por la misma se establezca. En los casos en que hubieran de establecerse medidas complementarias y correctoras de autoprotección, dicho plazo para su implantación podrá incrementarse, cuando así lo autorice expresamente de forma debidamente justificada el órgano de la administración pública competente para la autorización de la actividad. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Queda derogada la orden de 29 de noviembre de 1984, por la que se aprueba el Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia contra Incendios y de Evacuación de Locales y Edificios, así como la sección cuarto del capítulo I del título primero del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por el Real Decreto 2816-1982, de 28 de agosto. Disposición final primera. Facultades de aplicación y desarrollo. El ministro del Interior, previo informe de la Comisión Nacional de Protección Civil, dictará cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo del presente Real Decreto. Disposición final segunda. Atribuciones de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas y las entidades locales podrán dictar, dentro del ámbito de sus competencias y en desarrollo de lo dispuesto con carácter mínimo en esta norma básica de autoprotección, las disposiciones necesarias para establecer sus propios catálogos de actividades susceptibles de generar riesgos colectivos o de resultar afectados por los mismos, así como las obligaciones de autoprotección que se prevean para cada caso. En particular, podrán extender las obligaciones de autoprotección a actividades, centros, establecimientos, espacios, instalaciones o dependencias donde se desarrollan actividades no incluidas en anexo primero de la norma básica de autoprotección, así como desarrollar los procedimientos de control e inspección de los planes de autoprotección. Disposición final tercera. Salvaguardia del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Lo dispuesto en el presente Real Decreto se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la Ley 31.1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y en la normativa que la desarrolla. Disposición final cuarta. Entrada en vigor. El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Dado en Madrid, el 23 de marzo de 2007. Juan Carlos R. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias, dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 1.
Disposiciones generales. 1. Objeto de la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias, dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. La presente norma básica tiene como objeto el establecimiento de los criterios esenciales, de carácter mínimo, para la regulación de la autoprotección, para la definición de las actividades a las que obliga, y para la elaboración, implantación material efectiva y mantenimiento de la eficacia del plan de autoprotección, en adelante plan de autoprotección. 2. Concepto de autoprotección se entiende como autoprotección al sistema de acciones y medidas encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones con el sistema público de protección civil. Estas acciones y medidas deben ser adoptadas por los titulares de las actividades, públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencia. 3. Funciones de las administraciones públicas. Atendiendo a las competencias atribuidas a las administraciones públicas en el presente Real Decreto, se considerarán los siguientes órganos competentes. 1. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, para a. Mantener una relación permanente con los órganos competentes en materia de protección civil de las comunidades autónomas, a todos los efectos previstos en el presente Real Decreto. B. Realizar la información previa de todos los planes de autoprotección que hubieran de efectuarse por cualquier titular, cuando el órgano competente para el otorgamiento de licencia o permiso para la explotación o inicio de actividad, perteneciera a la Administración General del Estado, y establecer el correspondiente registro para los mismos. C. Fomentar la creación de foros de debate y la realización de actividades de formación en materia de autoprotección. D. Constituirse como punto de contacto y autoridad competente en todo lo relativo a autoprotección en relación con la Unión Europea y otros organismos internacionales. 2. Los órganos de las administraciones públicas competentes para el otorgamiento de licencia o permiso para la explotación o inicio de actividad, para a. Recibir la documentación correspondiente a los planes de autoprotección. B. Requerir cuantos datos estime oportuno en el ejercicio de sus competencias. C. Obligar a los titulares de las actividades ubicadas en una misma edificación o recintos contiguos para que presenten o implanten un plan conjunto de autoprotección, cuando la valoración de las circunstancias concurrentes y la protección de bienes y personas así lo recomiende, dándoles un plazo razonable para llevarlo a efecto. D. Velar por el cumplimiento de las obligaciones impuestas en materia de autoprotección, ejerciendo la inspección y control de la autoprotección. E. Comunicar a los órganos competentes en materia de protección civil aquellas circunstancias e informaciones que resulten de su interés en materia de autoprotección. 3. Los órganos competentes en materia de protección civil en el ámbito local, autonómico o estatal, según corresponda, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los órganos a que se refiere el apartado anterior, estarán facultados, para a. Exigir la presentación o la implantación material y efectiva del plan de autoprotección a los titulares de las actividades reseñadas en el anexo I, así como inspeccionar el cumplimiento de la norma básica de autoprotección en los términos previstos en la normativa vigente. B. Instar a los órganos de las administraciones públicas competentes en la concesión de licencias o permisos de explotación o inicio de actividades, el ejercicio de las atribuciones contenidas en el párrafo D, del apartado anterior. C. Ejercer la atribución contenida en el párrafo D, del apartado anterior, por sí mismo, cuando los órganos de las administraciones públicas competentes en la concesión de licencias o permisos de explotación o inicio de actividades, desatiendan el requerimiento formulado. D. Establecer y mantener los correspondientes registros y archivos de carácter público, de acuerdo con la normativa aplicable, de los planes de autoprotección. E. Obligar a los titulares de las actividades que consideren peligrosas, por sí mismas o por hallarse en entornos de riesgo, aunque la actividad no figure en el anexo I, a que elaboren e implanten un plan de autoprotección, dándoles un plazo razonable para llevarlo a efecto. F. Promover la colaboración entre las empresas o entidades cuyas actividades presenten riesgos especiales, con el fin de incrementar el nivel de autoprotección en sus instalaciones y en el entorno de estas. G. Ejercer la potestad sancionadora conforme a lo que prevean las leyes aplicables. 4. Obligaciones de los titulares de las actividades. Las obligaciones de los titulares de las actividades reseñadas en el anexo primero, serán las siguientes.
A. Elaborar el plan de autoprotección correspondiente a su actividad, de acuerdo con el contenido mínimo definido en el anexo segundo y los criterios establecidos en el apartado 3.3 de esta norma. B. Presentar el plan de autoprotección al órgano de la administración pública competente para otorgar la licencia o permiso determinante para la explotación o inicio de la actividad. C. Desarrollar las actuaciones para la implantación y el mantenimiento de la eficacia del plan de autoprotección, de acuerdo con el contenido definido en el anexo segundo y los criterios establecidos en esta norma básica de autoprotección. D. Remitir al registro correspondiente los datos previstos en el anexo cuarto de esta norma básica de autoprotección. E. Informar y formar al personal a su servicio en los contenidos del plan de autoprotección. F. Facilitar la información necesaria para, en su caso, posibilitar la integración del plan de autoprotección en otros planes de autoprotección de ámbito superior y en los planes de protección civil. G. Informar al órgano que otorga la licencia o permiso determinante para la explotación o inicio de la actividad acerca de cualquier modificación o cambio sustancial en la actividad o en las instalaciones, en aquello que afecte a la autoprotección. H. Colaborar con las autoridades competentes de las administraciones públicas, en el marco de las normas de protección civil que le sean de aplicación. I. Informar con la antelación suficiente a los órganos competentes en materia de protección civil de las administraciones públicas de la realización de los simulacros previstos en el plan de autoprotección. 1.5. Obligaciones del personal de las actividades. El personal al servicio de las actividades reseñadas en el anexo primero tendrá la obligación de participar, en la medida de sus capacidades, en el plan de autoprotección y asumir las funciones que les sean asignadas en dicho plan. 1.6. Definiciones. En el anexo tercero se definen los conceptos y términos fundamentales utilizados en la presente norma básica de autoprotección. 2. Alcance. La presente norma básica de autoprotección será de aplicación a todas aquellas actividades, centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias recogidos en el anexo y que puedan resultar afectadas por situaciones de emergencia. Los requisitos esenciales recogidos en la presente norma básica de autoprotección serán de obligado cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1 de este Real Decreto, para las actividades, centros, establecimientos, espacios, instalaciones o dependencias mencionadas anteriormente. Las comunidades autónomas y las entidades locales podrán establecer, en el ámbito de sus competencias, valores umbrales más restrictivos de los establecidos en el anexo primero, atendiendo a alguno o varios de los siguientes criterios: aforo y ocupación, vulnerabilidad, carga de fuego, cantidad de sustancias peligrosas, condiciones físicas de accesibilidad de los servicios de rescate y salvamento, tiempo de respuesta de los servicios de rescate y salvamento, posibilidad de efecto dominó y daños al exterior, condiciones del entorno, otras condiciones que pudieran contribuir al riesgo. 3. Plan de autoprotección. 3.1. Concepto y objeto. El plan de autoprotección es el documento que establece el marco orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia, en la zona bajo responsabilidad del titular de la actividad, garantizando la integración de estas actuaciones con el sistema público de protección civil. El plan de autoprotección aborda la identificación y evaluación de los riesgos, las acciones y medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, así como las medidas de protección y otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia. 3.2. Contenido. El plan de autoprotección se recogerá en un documento único cuya estructura y contenido mínimo se recoge en el anexo segundo. Este u otros documentos de naturaleza análoga que deban realizar los titulares en virtud de la normativa sectorial aplicable, podrán fusionarse en un documento único a estos efectos, cuando dicha unión permita evitar duplicaciones innecesarias de la información y la repetición de los trabajos realizados por el titular o la autoridad competente, siempre que se cumplan todos los requisitos esenciales de la presente norma. El titular del establecimiento que ya tenga elaborado un instrumento de prevención y autoprotección en base a otra normativa, deberá añadirle aquella parte del anexo segundo que no esté contemplada en dicho instrumento. El documento del plan de autoprotección incluirá todos los procedimientos y protocolos necesarios para reflejar las actuaciones preventivas y de respuesta a la emergencia. 3. Criterios para la elaboración del plan de autoprotección. Los criterios mínimos que deben observarse en la elaboración del plan de autoprotección son los siguientes. 1.
El plan de autoprotección habrá de estar redactado y firmado por técnico competente capacitado para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección frente a los riesgos a los que esté sujeta la actividad, y suscrito igualmente por el titular de la actividad, si es una persona física, o por persona que le represente si es una persona jurídica. 2. Se designará, por parte del titular de la actividad, una persona como responsable única para la gestión de las actuaciones encaminadas a la prevención y el control de riesgos. 3. Los procedimientos preventivos y de control de riesgos que se establezcan, tendrán en cuenta, al menos, los siguientes aspectos. A. Precauciones, actitudes y códigos de buenas prácticas a adoptar para evitar las causas que puedan originar accidentes o sucesos graves. B. Permisos especiales de trabajo para la realización de operaciones o tareas que generen riesgos. C. Comunicación de anomalías o incidencias al titular de la actividad. D. Programa de las operaciones preventivas o de mantenimiento de las instalaciones, equipos, sistemas y otros elementos de riesgo, definidos en el capítulo 5 del anexo segundo, que garantice su control. E. Programa de mantenimiento de las instalaciones, equipos, sistemas y elementos necesarios para la protección y seguridad, definidos en el capítulo 5 del anexo segundo, que garantice la operatividad de los mismos. 4. Se establecerá una estructura organizativa y jerarquizada, dentro de la organización y personal existente, fijando las funciones y responsabilidades de todos sus miembros en situaciones de emergencia. 5. Se designará, por parte del titular de la actividad, una persona responsable única, con autoridad y capacidad de gestión, que será el director del plan de actuación en emergencias, según lo establecido en el anexo segundo. 6. El director del plan de actuación en emergencias será responsable de activar dicho plan de acuerdo con lo establecido en el mismo, declarando la correspondiente situación de emergencia, notificando a las autoridades competentes de protección civil, informando al personal, y adoptando las acciones inmediatas para reducir las consecuencias del accidente o suceso. 7. El plan de actuación en emergencias debe detallar los posibles accidentes o sucesos que pudieran dar lugar a una emergencia y los relacionará con las correspondientes situaciones de emergencia establecidas en el mismo, así como los procedimientos de actuación a aplicar en cada caso. 8. Los procedimientos de actuación en emergencia deberán garantizar, al menos, la detección y alerta, la alarma, la intervención coordinada, el refugio, evacuación y socorro, la información en emergencia a todas aquellas personas que pudieran estar expuestas al riesgo, la solicitud y recepción de ayuda externa de los servicios de emergencia. 3. 4. Coordinación y actuación operativa. Los órganos competentes en materia de protección civil velarán por que los planes de autoprotección tengan la adecuada capacidad operativa, en los distintos supuestos de riesgo que puedan presentarse, y quede asegurada la necesaria coordinación entre dichos planes y los de protección civil que resulten aplicables, así como la unidad de mando externa, en los casos que lo requieran. Con esa finalidad, por dichos órganos, se establecerán los protocolos que garanticen, por un lado, la comunicación inmediata de los incidentes que se produzcan y tengan o puedan tener repercusiones sobre la autoprotección y, por otro, la movilización de los servicios de emergencia que, en su caso, deban actuar. Asimismo establecerán los procedimientos de coordinación de tales servicios de emergencia con los propios del plan de autoprotección y los requisitos organizativos que permitan el ejercicio del mando por las autoridades competentes en materia de protección civil. 3. 5. Criterios para la implantación del plan de autoprotección. La implantación del plan de autoprotección comprenderá, al menos, la formación y capacitación del personal, el establecimiento de mecanismos de información al público y la provisión de los medios y recursos precisa para la aplicabilidad del plan. A tal fin el plan de autoprotección atenderá a los siguientes criterios. Información previa. Se establecerán mecanismos de información de los riesgos de la actividad para el personal y el público, así como del plan de autoprotección para el personal de la actividad. Formación teórica y práctica del personal asignado al plan de autoprotección, estableciendo un adecuado programa de actividades formativas. Definición, provisión y gestión de los medios y recursos económicos necesarios. De dicha implantación se emitirá una certificación en la forma y contenido que establezcan los órganos competentes de las administraciones públicas. 3. 6. Criterios para el mantenimiento de la eficacia del plan de autoprotección. 1.
Las actividades de mantenimiento de la eficacia del plan de autoprotección deben formar parte de un proceso de preparación continuo, sucesivo e iterativo que, incorporando la experiencia adquirida, permita alcanzar y mantener un adecuado nivel de operatividad y eficacia. 2. Se establecerá un adecuado programa de actividades formativas periódicas para asegurar el mantenimiento de la formación teórica y práctica del personal asignado al plan de autoprotección, estableciendo sistemas o formas de comprobación de que dichos conocimientos han sido adquiridos. 3. Se preverá un programa de mantenimiento de los medios y recursos materiales y económicos necesarios. 4. Para evaluar los planes de autoprotección y asegurar la eficacia y operatividad de los planes de actuación en emergencias se realizarán simulacros de emergencia, con la periodicidad mínima que fije el propio plan, y en todo caso, al menos una vez al año evaluando sus resultados. 5. La realización de simulacros tendrá como objetivos la verificación y comprobación de la eficacia de la organización de respuesta ante una emergencia, la capacitación del personal adscrito a la organización de respuesta, el entrenamiento de todo el personal de la actividad en la respuesta frente a una emergencia, la suficiencia e idoneidad de los medios y recursos asignados, la adecuación de los procedimientos de actuación. 6. Los simulacros implicarán la activación total o parcial de las acciones contenidas en el plan de actuación en emergencias. 7. De las actividades de mantenimiento de la eficacia del plan se conservará por parte de la empresa de disposición de las administraciones públicas, información sobre las mismas, así como de los informes de evaluación realizados debidamente firmados por el responsable del plan. 3.7. Vigencia del plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión. El plan de autoprotección tendrá vigencia indeterminada. Se mantendrá adecuadamente actualizado, y se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a 3 años. Anexo y catálogo de actividades. 1. Actividades con reglamentación sectorial específica. A. Actividades industriales, de almacenamiento y de investigación. Establecimientos en los que intervienen sustancias peligrosas. Aquellos en los que están presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 2 de las partes 1 y 2 del anexo 1 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, y el Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, que lo modifica, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. Las actividades de almacenamiento de productos químicos acogidas a las instrucciones técnicas complementarias y en las cantidades siguientes. ITCAC 1, de capacidad mayor a 200 m. 3. ITCAC 2, de capacidad mayor a 1 t. ITCAC 3, de capacidad mayor a 4 t. ITCAC 4, de capacidad mayor a 3 t. ITCAC 5, de categoría 4 o 5. ITCAC 6, de capacidad mayor a 500 m. 3. ITCAC 7, de capacidad mayor a 200 m. 3. ITCAC 8, de capacidad mayor a 200 t. Establecimientos en los que intervienen explosivos. Aquellos regulados en la Orden /Pre/252/2006 de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instrucción Técnica Complementaria número 10 sobre prevención de accidentes graves del Reglamento de Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero. Actividades de gestión de residuos peligrosos. Aquellas actividades de recogida, almacenamiento, valorización o eliminación de residuos peligrosos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. Explotaciones e industrias relacionadas con la minería. Aquellas reguladas por el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y por sus instrucciones técnicas complementarias. Instalaciones de utilización confinada de organismos modificados genéticamente. Las clasificadas como actividades de riesgo alto, tipo 4, en el Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General para el Desarrollo y Ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente. Instalaciones para la obtención, transformación, tratamiento, almacenamiento y distribución de sustancias o materias biológicas peligrosas.
Las instalaciones que contengan agentes biológicos del Grupo 4, determinados en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. B. Actividades de infraestructuras de transporte. Túneles. RD 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado. Puertos comerciales. Los puertos de interés general con uso comercial y sus usos complementarios o auxiliares definidos en la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general. Aeropuertos, aeródromos y demás instalaciones aeroportuarias. Aquellos regulados por la Ley 21/2003, de 7 de julio, de seguridad aeroportuaria y por la normativa internacional, normas y recomendaciones de la Organización de la Aviación Civil Internacional, OACI, y nacional de la Dirección General de Aviación Civil aplicable. C. Actividades e infraestructuras energéticas. Instalaciones nucleares y radiactivas. Las reguladas por el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. Infraestructuras hidráulicas, presas y embalses. Las clasificadas como categorías A y B en la orden, de 12 de marzo de 1996, por la que se aprueba el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, así como en la resolución, de 31 de enero de 1995, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones. D. Actividades de espectáculos públicos y recreativas. Lugares, recintos e instalaciones en las que se celebren los eventos regulados por la normativa vigente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, siempre que cumplan con las siguientes características. En espacios cerrados. Edificios cerrados. Con capacidad o aforo igual o superior a 2.000 personas, o con una altura de evacuación igual o superior a 28 m. Instalaciones cerradas desmontables o de temporada. Con capacidad o aforo igual o superior a 2.500 personas. Al aire libre. En general, aquellas con una capacidad o aforo igual o superior a 20.000 personas. Otras actividades reguladas por normativa sectorial de autoprotección. Aquellas otras actividades desarrolladas en centros, establecimientos, espacios, instalaciones o dependencias o medios análogos sobre los que una normativa sectorial específica establezca obligaciones de autoprotección en los términos definidos en esta norma básica de autoprotección. 2. Actividades sin reglamentación sectorial específica. A. Actividades industriales y de almacenamiento. Aquellas con una carga de fuego ponderada y corregida igual o superior a 3.200 mcal/m2 o 13.600 mj/m2, riesgo intrínseco alto 8, según la tabla 1.3 del anexo primero del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales, o aquellas en las que estén presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores al 60% de las especificadas en la columna 2 de las partes 1 y 2 del anexo 1 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, modificado por el RD 948/2005, de 29 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. Instalaciones frigoríficas con líquidos refrigerantes del segundo y tercer grupo cuando superen las cantidades totales empleadas en 3T. Establecimientos con instalaciones acogidas a las IPKIP 02, IP 03 e IP 04 con más de 500 m3. B. Actividades e infraestructuras de transporte. Estaciones e intercambiadores de transporte terrestre. Aquellos con una ocupación igual o superior a 1.500 personas. Líneas ferroviarias metropolitanas. Túneles ferroviarios de longitud igual o superior a 1.000 m. Autopistas de peaje. Áreas de estacionamiento para el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. Puertos comerciales. C. Actividades e infraestructuras energéticas. Centros o instalaciones destinados a la producción de energía eléctrica. Los de potencia nominal igual o superior a 300 MW. Instalaciones de generación y transformación de energía eléctrica en alta tensión. D. Actividades sanitarias.
Establecimientos de usos sanitarios en los que se prestan cuidados médicos en régimen de hospitalización o tratamiento intensivo o quirúrgico, con una disponibilidad igual o superior a 200 camas. Cualquier otro establecimiento de uso sanitario que disponga de una altura de evacuación igual o superior a 28 m, o de una ocupación igual o superior a 2.000 personas. Actividades docentes. Establecimientos de uso docente especialmente destinados a personas discapacitadas físicas o psíquicas o a otras personas que no puedan realizar una evacuación por sus propios medios. Cualquier otro establecimiento de uso docente siempre que disponga una altura de evacuación igual o superior a 28 m, o de una ocupación igual o superior a 2.000 personas. Actividades residenciales públicas. Establecimientos de uso residencial público. Aquellos en los que se desarrollan actividades de residencia o centros de día destinados a ancianos, discapacitados físicos o psíquicos, o aquellos en los que habitualmente existan ocupantes que no puedan realizar una evacuación por sus propios medios y que afecte a 100 o más personas. Cualquier otro establecimiento de uso residencial público siempre que disponga una altura de evacuación igual o superior a 28 m, o de una ocupación igual o superior a 2.000 personas. Otras actividades. Aquellas otras actividades desarrolladas en centros, establecimientos, espacios, instalaciones o dependencias o medios análogos que reúnan alguna de las siguientes características. Todos aquellos edificios que alberguen actividades comerciales, administrativas, de prestación de servicios, o de cualquier otro tipo, siempre que la altura de evacuación del edificio sea igual o superior a 28 m, o bien dispongan de una ocupación igual o superior a 2.000 personas. Instalaciones cerradas desmontables o de temporada con capacidad igual o superior a 2.500 personas. Instalaciones de camping con capacidad igual o superior a 2.000 personas. Todas aquellas actividades desarrolladas al aire libre con un número de asistentes previsto igual o superior a 20.000 personas. Anexo y contenido mínimo del plan de autoprotección. El documento del plan de autoprotección se estructurará, con el contenido que figura a continuación, tanto si se refiere a edificios, como a instalaciones o actividades a las que sean aplicables los diferentes capítulos. Índice paginado. Capítulo 1. Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad. 1. Dirección postal del emplazamiento de la actividad. Denominación de la actividad, nombre y barra o marca. Teléfono y fax. 2. Identificación de los titulares de la actividad. Nombre y barra o razón social. Dirección postal, teléfono y fax. 3. Nombre del director del plan de autoprotección y del director o directora del plan de actuación en emergencia, caso de ser distintos. Dirección postal, teléfono y fax. Capítulo 2. Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se desarrolla. 2.1. Descripción de cada una de las actividades desarrolladas objeto del plan. 2.2. Descripción del centro o establecimiento, dependencias e instalaciones donde se desarrollen las actividades objeto del plan. 2.3. Clasificación y descripción de usuarios. 2.4. Descripción del entorno urbano, industrial o natural en el que figuren los edificios, instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad. 2.5. Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda externa. Este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se acompañará al menos la documentación gráfica siguiente. Plano de situación, comprendiendo el entorno próximo urbano, industrial o natural en el que figuren los accesos, comunicaciones, etc. Planos descriptivos de todas las plantas de los edificios, de las instalaciones y de las áreas donde se realiza la actividad. Capítulo 3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos. Deben tenerse presentes, al menos, aquellos riesgos regulados por normativas sectoriales. Este capítulo comprenderá 3.1. Descripción y localización de los elementos, instalaciones, procesos de producción, etc. que puedan dar origen a una situación de emergencia o incidir de manera desfavorable en el desarrollo de la misma. 3.2. Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad y de los riesgos externos que pudieran afectarle. Riesgos contemplados en los planes de protección civil y actividades de riesgo próximas. 3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto afectas a la actividad como ajenas a la misma que tengan acceso a los edificios, instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad. Este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se acompañará al menos la documentación gráfica siguiente.
Planos de ubicación por plantas de todos los elementos y barra o instalaciones de riesgo, tanto los propios como los del entorno. Capítulo 4. Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección. 4.1. Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales, que dispone la entidad para controlar los riesgos detectados, enfrentar las situaciones de emergencia y facilitar la intervención de los servicios externos de emergencias. 4.2. Las medidas y los medios, humanos y materiales, disponibles en aplicación de disposiciones específicas en materia de seguridad. Este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se acompañará al menos la documentación gráfica siguiente. Planos de ubicación de los medios de autoprotección, conforme a normativa UNE. Planos de recorridos de evacuación y áreas de confinamiento, reflejando el número de personas a evacuar o confinar por áreas según los criterios fijados en la normativa vigente. Planos de compartimentación de áreas o sectores de riesgo. Capítulo 5. Programa de mantenimiento de instalaciones. 5.1. Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que garantiza el control de las mismas. 5.2. Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección, que garantiza la operatividad de las mismas. 5.3. Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa vigente. Este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se acompañará al menos de un cuadernillo de hojas numeradas donde queden reflejadas las operaciones de mantenimiento realizadas, y de las inspecciones de seguridad, conforme a la normativa de los reglamentos de instalaciones vigentes. Capítulo 6. Plan de actuación ante emergencias. Deben definirse las acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias, garantizándose la alarma, la evacuación y el socorro. Comprenderá. 6.1. Identificación y clasificación de las emergencias. En función del tipo de riesgo. En función de la gravedad. En función de la ocupación y medios humanos. 6.2. Procedimientos de actuación ante emergencias. A. Detección y alerta. B. Mecanismos de alarma. B1. Identificación de la persona que dará los avisos. B2. Identificación del Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de Protección Civil. C. Mecanismos de respuesta frente a la emergencia. D. Evacuación y barra o confinamiento. E. Prestación de las primeras ayudas. F. Modos de recepción de las ayudas externas. 6.3. Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los procedimientos de actuación en emergencias. 6.4. Identificación del responsable de la puesta en marcha del plan de actuación ante emergencias. Capítulo 7. Integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior. 7.1. Los protocolos de notificación de la emergencia. 7.2. La coordinación entre la dirección del plan de autoprotección y la dirección del plan de protección civil donde se integra el plan de autoprotección. 7.3. Las formas de colaboración de la organización de autoprotección con los planes y las actuaciones del sistema público de protección civil. Capítulo 8. Implantación del plan de autoprotección. 8.1. Identificación del responsable de la implantación del plan. 8.2. Programa de formación y capacitación para el personal con participación activa en el plan de autoprotección. 8.3. Programa de formación e información a todo el personal sobre el plan de autoprotección. 8.4. Programa de información general para los usuarios. 8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes. 8.6. Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos. Capítulo 9. Mantenimiento de la eficacia y actualización del plan de autoprotección. 9.1. Programa de reciclaje de formación e información. 9.2. Programa de sustitución de medios y recursos. 9.3. Programa de ejercicios y simulacros. 9.4. Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma parte del plan de autoprotección. 9.5. Programa de auditorías e inspecciones. Anexo primero. Directorio de comunicación. 1. Teléfonos del personal de emergencias. 2. Teléfonos de ayuda exterior. 3. Otras formas de comunicación. Anexo segundo. Formularios para la gestión de emergencias. Anexo tercero. Planos. Anexo I. Definiciones. Los conceptos y términos fundamentales utilizados en la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias, dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, deben entenderse así definidos. Actividad.
Conjunto de operaciones o tareas que puedan dar origen a accidentes o sucesos que generen situaciones de emergencia. Aforo. Capacidad total de público en un recinto o edificio destinado a espectáculos públicos o actividades recreativas. Alarma. Aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones específicas ante una situación de emergencia. Alerta. Situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un suceso o accidente. Altura de evacuación. La diferencia de cota entre el nivel de un origen de evacuación y el del espacio exterior seguro. Autoprotección. Sistema de acciones y medidas, adoptadas por los titulares de las actividades, públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil. Centro, establecimiento, espacio, dependencia o instalación. La totalidad de la zona, bajo control de un titular, donde se desarrolle una actividad. Confinamiento. Medida de protección de las personas, tras un accidente, que consiste en permanecer dentro de un espacio interior protegido y aislado del exterior. Efecto dominó. La concatenación de efectos causantes de riesgo que multiplican las consecuencias, debido a que los fenómenos peligrosos pueden afectar, además de los elementos vulnerables exteriores, otros recipientes, tuberías, equipos o instalaciones del mismo establecimiento o de otros próximos, de tal manera que a su vez provoquen nuevos fenómenos peligrosos. Evacuación. Acción de traslado planificado de las personas, afectadas por una emergencia, de un lugar a otro provisional seguro. Intervención. Consiste en la respuesta a la emergencia, para proteger y socorrer a las personas y los bienes. Medios. Conjunto de personas, máquinas, equipos y sistemas que sirven para reducir o eliminar riesgos y controlar las emergencias que se puedan generar. Ocupación. Máximo número de personas que puede contener un edificio, espacio, establecimiento, recinto, instalación o dependencia, en función de la actividad o uso que en él se desarrolle. El cálculo de la ocupación se realiza atendiendo a las densidades de ocupación indicadas en la normativa vigente. No obstante, de preverse una ocupación real mayor a la resultante de dicho cálculo, se tomará esta como valor de referencia. E igualmente, si legalmente fuera exigible una ocupación menor a la resultante de aquel cálculo, se tomará esta como valor de referencia. Órgano competente para el otorgamiento de licencia o permiso para la explotación o inicio de actividad. El órgano de la administración pública que, conforme a la legislación aplicable a la materia a que se refiere la actividad, haya de conceder el título para su realización. Peligro. Probabilidad de que se produzca un efecto dañino específico en un período de tiempo determinado o en circunstancias determinadas. Plan de autoprotección. Marco orgánico y funcional previsto para una actividad, centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencias, en la zona bajo responsabilidad del titular, garantizando la integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil. Plan de actuación en emergencias. Documento perteneciente al plan de autoprotección en el que se prevé la organización de la respuesta ante situaciones de emergencias clasificadas, las medidas de protección e intervención a adoptar, y los procedimientos y secuencia de actuación para dar respuesta a las posibles emergencias. Planificación. Es la preparación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de emergencia. Prevención y control de riesgos. Es el estudio e implantación de las medidas necesarias y convenientes para mantener bajo observación, evitar o reducir las situaciones de riesgo potencial y daños que pudieran derivarse. Las acciones preventivas deben establecerse antes de que se produzca la incidencia, emergencia, accidente o como consecuencia de la experiencia adquirida tras el análisis de las mismas. Puertos comerciales. Los que en razón a las características de su tráfico reúnen condiciones técnicas, de seguridad y de control administrativo para que en ellos se realicen actividades comerciales portuarias, entendiendo por tales las operaciones de estiva, desestiva, carga, descarga, transbordo y almacenamiento de mercancías de cualquier tipo, en volumen o forma de presentación que justifiquen la utilización de medios mecánicos o instalaciones especializadas. Recursos. Elementos naturales o técnicos cuya función habitual no está asociada a las tareas de autoprotección y cuya disponibilidad hace posible o mejora las labores de prevención y actuación ante emergencias. Rehabilitación. Es la vuelta a la normalidad y reanudación de la actividad. Riesgo.
Grado de pérdida o daño esperado sobre las personas y los bienes y su consiguiente alteración de la actividad socioeconómica, debido a la ocurrencia de un efecto dañino específico. Titular de la actividad. La persona física o jurídica que explote o posea el centro, establecimiento, espacio, dependencia o instalación donde se desarrollen las actividades. Anexo I. Contenido mínimo del registro de establecimientos regulados por la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias, dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Datos generales. Nombre establecimiento. Dirección completa. Teléfono, fax, email. N ocupantes, clasificación. N empleados, clasificación. Actividad o uso del establecimiento. Actividades o usos que convivan en la misma edificación. Datos del titular, nombre, dirección, teléfono. Fecha de la última revisión del plan. Datos estructurales. Tipo estructura. N de plantas sobre y bajo rasante. Superficie útil o construida, por plantas. Número de salidas al exterior. Número de escaleras interiores. Número de escaleras exteriores. Sectorización de incendios. Información relevante sobre la estructura y barra o edificio. Ubicación llaves de corte de suministros energéticos, gas, electricidad, gasoil. Entorno. Información sobre el entorno, urbano, rural, proximidad a ríos, a rutas por las que transitan vehículos con mercancías peligrosas, a industrias, a zonas forestales, edificio aislado o medianero con otras actividades. Tipo de actividades del entorno y sus titulares. Vulnerables existentes en el entorno. Accesibilidad. Datos e información relevante sobre el acceso. Características de los accesos de vehículos a las fachadas del establecimiento. Número de fachadas accesibles a bomberos. Focos de peligro y vulnerables. Tipo de riesgo más significativo que emana del edificio. Tipo y cantidad de productos peligrosos que se almacenan y barra o procesan. Vulnerables. Instalaciones técnicas de protección contra incendios. Dispone de detección y alarma de incendios. Fecha revisión de instalación. Pulsadores de alarma de incendios. Fecha revisión de instalación. Extintores de incendios. Fecha revisión de instalación. Bocas de incendio equipadas. Fecha revisión de instalación. Hidrantes. Fecha revisión de instalación. Columna seca. Fecha revisión de instalación. Extinción automat. De incendios. Fecha revisión de instalación. Alumbrado emergencia. Fecha revisión de instalación. Señalización. Fecha revisión de instalación. Grupo electrógeno y SAI. Fecha revisión de instalación. Equipo de bombeo y aljibe o depósito de agua. Fecha revisión de instalación. Planos. Análisis. Rango. Real Decreto. Fecha de disposición. 23 de marzo de 2007. Fecha de publicación. 24 de marzo de 2007. Entrada en vigor. 25 de marzo de 2007. Referencias posteriores. Criterio de ordenación. Por contenido por fecha. Se modifica el apartado 1 de marzo de 2001 de la norma básica y los ARS. 6D, 8 y la disposición final 2, por Real Decreto 1468, 2008, de 5 de septiembre, Ref. BOA, 2008, 159, 19. Referencias anteriores. Deroga. Orden de 29 de noviembre de 1984, Ref. BOA, 1985, 3236. Sección cuarto del capítulo I del título I del reglamento aprobado por Real Decreto 2816, 1982, de 28 de agosto, Ref. BOA, 1982, 289, 15. De conformidad con los ARS. 5 y 6 de la Ley 2, 1985, de 21 de enero, Ref. BOA, 1985, 1696. Cita Ley 31, 1995, de 8 de noviembre, Ref. BOA, 1995, 242, 92. Materias. Aeropuertos y aeródromos. Almacenes. Centros de enseñanza. Centros de trabajo. Centros sanitarios. Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Edificaciones. Establecimientos públicos. Incendios. Protección civil. Sustancias peligrosas. Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.